Soy Gilberto, tu narrador nocturno. Esta noche, los susurros cobrarán vida, y cada historia será un viaje entre lo misterioso y lo sereno. Cierra los ojos, respira hondo, el misterio nos espera. Cuéntame desde dónde me escuchas y comencemos. El tren avanzaba lentamente por las vías oxidadas, rompiendo la quietud del paisaje desolado. Era un viaje que había postergado por años, pero una mezcla de nostalgia y curiosidad me había llevado a reservar el pasaje. Mi destino era un pequeño pueblo llamado Brumaceda, un lugar del que mi abuela siempre hablaba con un cariño peculiar, pero del que nadie en la familia se atrevió a regresar después de su muerte. Ella solía decir que Brumaceda no era como los demás pueblos, que escondía secretos antiguos y que sus caminos tenían memoria. La lluvia comenzó a caer cuando llegué a la vieja estación. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas, y las pocas personas que descendieron del tren se dispersaron rápidamente, dejando el lugar casi desierto. El andén estaba cubierto de musgo, y un cartel desgastado colgaba torcido, como si nadie se hubiese preocupado por repararlo en décadas. Al fondo, una figura encorvada me observaba. Era una anciana con un paraguas negro, vestida de manera anticuada. Su presencia me provocó un escalofrío, pero antes de que pudiera pensar en acercarme, se perdió entre la niebla. Decidí no darle importancia y seguí mi camino hacia la posada donde había reservado habitación. El pueblo estaba envuelto en una bruma espesa, y las calles parecían más estrechas de lo que recordaba por las viejas historias de mi abuela. Las fachadas de las casas eran austeras, con ventanas angostas y techos inclinados. Todo tenía un aire de abandono, como si el tiempo hubiese decidido detenerse aquí. La posada, la senda olvidada, era un edificio pequeño pero acogedor. La dueña, una mujer de mediana edad llamada Clara, me recibió con una sonrisa amable, aunque noté que su mirada era inquisitiva. «¿No solemos recibir visitantes por aquí? ¿Qué te trae a Brumaceda?», preguntó mientras me acompañaba a mi habitación. «Un poco de curiosidad», respondí, sin entrar en detalles. Clara no insistió, pero antes de salir, me advirtió: «Si decides salir de noche, ten cuidado con los caminos. No todos conducen a donde crees». Esa noche, el sonido de la lluvia golpeando el techo me ayudó a conciliar el sueño, pero mi descanso fue interrumpido por un sueño inquietante. En él, caminaba por un sendero angosto rodeado de árboles altos que parecían susurrar entre ellos. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propios pies, pero sentía que alguien me seguía. Cuando volteé, vi a la anciana de la estación, observándome desde la distancia con una expresión imposible de descifrar. Al día siguiente, decidí explorar el pueblo. Las calles estaban casi vacías, y las pocas personas que encontré evitaban el contacto visual. Me aventuré hasta la antigua iglesia, que según mi abuela era el corazón del pueblo. El edificio estaba en ruinas, con vidrieras rotas y muros cubiertos de hiedra. En el altar, encontré un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí que contenía dibujos de mapas y anotaciones en una letra pequeña y apretada. Uno de los mapas mostraba un sendero que partía desde la iglesia hacia el bosque, marcado con un símbolo extraño que no reconocía. Intrigado, decidí seguir el mapa. Me dirigí al bosque por la tarde, mientras la lluvia amainaba. El sendero estaba casi oculto entre la maleza, pero las marcas talladas en los árboles confirmaban que iba en la dirección correcta. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Los sonidos del bosque eran extraños, crujidos lejanos, susurros que no podía identificar. Tras horas de caminata, llegué a un claro donde había un antiguo mausoleo. Era pequeño, construido con piedras grises cubiertas de musgo, y la entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros. Decidí entrar. El aire dentro era frío y pesado, y el único sonido era el eco de mis pasos. En el centro, había un pedestal con un cofre de madera.
Cuando lo abrí, encontré un colgante de plata con el mismo símbolo que había visto en el mapa. Al salir del mausoleo, me di cuenta de que el bosque había cambiado. El sendero por el que había llegado ya no estaba, y la niebla se había vuelto más densa. Caminé durante lo que parecieron horas, intentando encontrar el camino de regreso, pero cada paso me llevaba más profundo en el bosque. La oscuridad comenzaba a caer cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Me dirigí hacia ella con la esperanza de encontrar ayuda, pero lo que encontré fue a la anciana de la estación. Estaba de pie junto a un árbol, sosteniendo su paraguas negro. Te advertí sobre los caminos, dijo con una voz que resonó en mi mente más que en mis oídos. Antes de que pudiera responder, todo se volvió negro. Desperté en mi habitación de la posada, con el colgante de plata en mi mano. Clara entró poco después, alarmada por mi expresión. Cuando le conté lo sucedido, su rostro palideció. Ese colgante es de mi madre. Desapareció hace años buscando el mausoleo del que hablas. Nunca volvimos a saber de ella. Esa noche, volvió a llover. Mientras escuchaba el golpeteo del agua contra el techo, pensé en lo que había experimentado. El bosque, el mausoleo, la anciana, todo parecía un sueño febril. Pero el colgante era real, y con él, las preguntas que nunca podría responder. ¿Qué había querido decir la anciana con sus palabras? ¿Por qué me había llevado hasta el mausoleo? Y lo más inquietante, ¿qué caminos aún quedaban por recorrer? Cuando partí de Brumaceda al día siguiente, juré no volver nunca más. Pero en el fondo sabía que ese pueblo no había terminado conmigo. Los caminos de Brumaceda tenían memoria, y sentía que tarde o temprano, encontraría la manera de llamarme de regreso. Era una noche especialmente oscura cuando me encontré caminando por el parque que solía visitar de niño. Aunque era tarde, algo me había llevado allí, un impulso que no podía explicar. La neblina cubría los senderos como un manto espeso, y las farolas apenas lograban atravesarla con su luz mortecina. A cada paso, sentía que algo me vigilaba, como si el parque, que había sido un refugio de infancia, hubiera cambiado en algo fundamental, algo inquietante. No era solo la oscuridad o el silencio lo que me perturbaba. Era la sensación de que no estaba solo. Podía escuchar un murmullo distante, un susurro que no provenía de ningún lugar en particular. Intenté convencerme de que era el viento jugando entre los árboles, pero había algo en esos sonidos, algo demasiado humano. Me detuve cerca del lago central, donde la neblina era más densa. El agua estaba inmóvil, reflejando la luna como un espejo roto por la bruma. Fue entonces cuando lo vi, una figura de pie al otro lado del lago. Era difícil distinguir detalles, pero podía notar que no se movía, simplemente estaba allí, mirándome, o al menos eso parecía. «¿Hola?», grité, intentando sonar valiente, aunque mi voz tembló. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia la derecha, bordeando el lago. Sin saber por qué, la seguí. Mis pies parecían moverse por voluntad propia, a pesar de que mi mente me suplicaba que diera la vuelta y me marchara. Cada vez que intentaba acercarme, la figura se alejaba un poco más, siempre manteniendo la misma distancia. Finalmente, me llevó a una parte del parque que no reconocía. Los árboles eran más altos, sus ramas entrelazadas bloqueaban casi toda la luz de la luna, y el sendero de grava se había convertido en tierra. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no escuchaba los susurros. El silencio era absoluto, opresivo. De pronto, la figura se detuvo. Estaba de pie junto a un banco de madera viejo y desgastado. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca como para distinguirla, descubrí que no era una persona, al menos no como yo había imaginado.
Era una especie de sombra, una silueta que carecía de rasgos, como si alguien hubiera borrado sus detalles con un borrador. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra alzó una mano y señaló algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad y los árboles. Cuando volví a mirar hacia el banco, la figura había desaparecido. En su lugar, había un pequeño objeto brillante sobre el asiento. Me acerqué con cautela y lo recogí. Era un medallón antiguo, con un diseño intrincado que parecía representar un árbol rodeado por un círculo de runas. Sentí un escalofrío al sostenerlo, como si algo en su interior estuviera vivo. De repente, escuché pasos apresurados acercándose desde el sendero por el que había venido. Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron justo frente a mí, y luego una voz suave y femenina susurró: «No deberías estar aquí». Sentí un golpe de adrenalina y retrocedí, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. El medallón en mi mano comenzó a calentarse, casi quemándome, y lo dejé caer al suelo. Justo cuando lo hice, la neblina pareció retroceder, como si algo la hubiera dispersado. El sendero había cambiado. Ya no era el camino familiar que había tomado para llegar al parque. Era más angosto, con árboles que parecían inclinarse hacia mí, sus ramas formando arcos amenazantes. No tenía más remedio que seguir adelante. Mientras caminaba, empezaron a aparecer inscripciones talladas en los troncos de los árboles. Eran las mismas runas que había visto en el medallón. Cada inscripción parecía brillar ligeramente, como si estuvieran hechas de luz en lugar de madera. Sentía que algo me observaba, algo que no quería ser visto. Finalmente, el sendero me llevó a un claro. En el centro había una pequeña cabaña de madera, con ventanas que emitían una luz cálida y parpadeante, como si hubiera velas encendidas en su interior. Aunque todo en mi interior me decía que no entrara, algo más fuerte me empujaba hacia adelante. La puerta se abrió con un crujido antes de que pudiera tocarla. En el interior había una habitación vacía, excepto por una mesa en el centro. Sobre la mesa, había un libro abierto y una vela que goteaba cera roja como sangre. Me acerqué lentamente y miré el libro. Las páginas estaban llenas de dibujos de árboles, sombras y el medallón que había encontrado. Había también palabras escritas en un idioma que no conocía, pero que extrañamente podía entender. El portador debe decidir, liberar o atar. De repente, la puerta se cerró de golpe, y las ventanas se oscurecieron. La vela se apagó, dejándome en completa oscuridad. Sentí una presencia detrás de mí, y un susurro helado recorrió mi oído. Elige sabiamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. Miré el libro nuevamente, pero las páginas estaban en blanco. Sentía que el tiempo se había detenido, que el aire mismo esperaba mi decisión. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura: había cruzado un límite que nunca debí traspasar. ¿Te atreves a perderte las próximas historias escalofriantes? Suscríbete y activa la campanita. Comparte este viaje de misterio con tus amigos y juntos descubriremos relatos que desafían la imaginación. Cada historia, un nuevo secreto por revelar. Recuerdo con claridad el día que todo comenzó. Era una tarde gris de otoño, y las hojas secas cubrían el suelo del parque central como una alfombra crujiente. Había salido a caminar para despejarme, buscando inspiración para un proyecto que llevaba semanas atorado. Fue entonces cuando mi mirada se cruzó con algo que cambiaría mi vida para siempre: un viejo vagón de tren, abandonado y cubierto de grafitis, que parecía haber sido olvidado por el tiempo. El vagón estaba en un rincón del parque, cercado por arbustos espinosos y medio oculto por la maleza. Me acerqué, impulsado por una curiosidad inexplicable. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad, pero al asomarme, pude distinguir una silueta difusa en el interior.
No había nadie alrededor, así que decidí entrar. La puerta chirrió de manera siniestra al abrirse y un olor a humedad y madera podrida invadió mis sentidos. El interior del vagón estaba lleno de objetos extraños, relojes descompuestos, candelabros oxidados y lo que parecían ser cuadernos antiguos apilados en un rincón. Al fondo, había un espejo de cuerpo entero que destacaba por su impecable estado, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Me acerqué, intrigado, y fue entonces cuando lo vi. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Parpadeé y me llevé la mano al pecho, pero mi imagen continuó mirándome con una expresión que no reconocía. Retrocedí de golpe, tropezando con una caja de madera que estaba en el suelo. La tapa se abrió al caer, revelando un montón de cartas amarillentas atadas con un cordón de cuero. Una de ellas estaba firmada con un nombre que me resultaba familiar, Eloísa V. Mi abuela había mencionado ese nombre en varias ocasiones cuando era niño, siempre con un tono de advertencia. Llevé las cartas conmigo, incapaz de resistirme a la necesidad de saber más. Al llegar a casa, me senté frente a la chimenea y comencé a leerlas. Las cartas narraban una historia perturbadora. Eloísa había sido una mujer acusada de brujería en el siglo XIX. La última carta era la más inquietante. Describía cómo había creado un espejo que podía atrapar las almas de quienes se reflejaran en él, permitiéndole mantener su juventud y vitalidad. De repente, el aire en la habitación se sintió pesado. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el ruido de pasos lentos y firmes comenzó a resonar desde el pasillo. Me levanté, con el corazón acelerado, y fui a investigar. No había nadie. Al día siguiente, regresé al vagón, decidido a destruir el espejo. Cuando llegué, noté que había huellas frescas en el suelo, como si alguien más hubiera estado allí. La puerta estaba entreabierta, y dentro, el espejo estaba cubierto con un paño negro. Al retirarlo, mi reflejo sonrió de una manera que me heló la sangre. No había duda, el espejo estaba maldito. Llamé a mi amigo Daniel, quien era historiador y tenía experiencia en objetos antiguos. Juntos intentamos investigar la procedencia del vagón y del espejo, pero no encontramos ningún registro oficial. Daniel sugirió que quemáramos el vagón, asegurando que así podríamos romper cualquier maldición. Esa misma noche, llevamos gasolina y una antorcha improvisada. Mientras el fuego consumía el vagón, escuchamos gritos que parecían venir del interior. Daniel intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás. Permanecimos allí hasta que no quedó nada más que cenizas. Pensé que todo había terminado, pero al regresar a casa, encontré un pequeño fragmento del espejo sobre mi escritorio. Desde entonces, los espejos en mi casa reflejan cosas que no deberían estar ahí. He intentado deshacerme del fragmento, pero siempre reaparece. No puedo dormir, porque cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa perturbadora. ¿Será que Eloísa aún me observa desde el otro lado? Si estás leyendo esto, te suplico que tengas cuidado. Hay cosas que deberían permanecer olvidadas. Todo comenzó cuando recibí una invitación inesperada. Era un sobre negro con letras doradas que decían, explora lo desconocido. Mañana a la medianoche, en el bosque de Hollow Ridge. No había remitente ni más detalles. Normalmente, habría ignorado algo así, pero una mezcla de curiosidad y extraña atracción me llevó a aceptar. El bosque de Hollow Ridge era conocido por sus historias de desapariciones y avistamientos inexplicables. Llegué justo a la medianoche, equipado con una linterna y una mochila. El aire era denso y una niebla espesa cubría el suelo. Una vez en el claro principal, encontré un arco de madera adornado con símbolos tallados que parecían moverse bajo la luz de la luna. Al cruzar el arco, la atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió frío,
y el sonido de los grillos cesó abruptamente. Delante de mí se extendía un laberinto de setos oscuros y altos, mucho más grande de lo que había imaginado. No había un camino claro, pero una suave luz azul emanaba desde el interior, guiándome. A medida que avanzaba, los pasillos del laberinto parecían cambiar. Giraba a la derecha y, al mirar atrás, el camino por el que había venido había desaparecido. En las paredes de los setos, sombras humanoides parecían observarme, aunque al girar rápidamente no había nada. El susurro del viento entre las hojas sonaba como voces distantes. Encontré una fuente de piedra en el centro de una pequeña explanada. En su base había una inscripción: la verdad solo se revela a quienes se enfrentan a sus sombras. Mientras leía, mi linterna parpadeó y se apagó. La luz azul que había estado guiándome también desapareció, dejándome en la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché, pasos que no eran los míos. Intenté mantener la calma, pero mi respiración se aceleró. Encendí una vela que llevaba en mi mochila, y su débil llama iluminó apenas unos metros a mi alrededor. Frente a mí, una figura emergió de las sombras. Era alta y encapuchada, con un rostro oculto en la penumbra. En sus manos llevaba un espejo pequeño, cuyas superficies reflejaban no mi imagen, sino escenas de momentos que nunca había vivido. Debes elegir, dijo con una voz profunda que resonó en mi mente más que en el aire. Me extendió el espejo, y al mirarlo, vi algo que me heló la sangre, yo mismo, atrapado en el laberinto, envejeciendo mientras intentaba encontrar una salida. Pero otra escena comenzó a formarse, mostraba un camino iluminado que llevaba hacia una gran puerta de madera. Si sigues adelante, descubrirás la verdad. Si retrocedes, quedarás atrapado para siempre. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando solo el espejo flotando frente a mí. Lo tomé, y el camino iluminado se materializó ante mis ojos. Seguí avanzando, pero el laberinto se volvió más opresivo. Las paredes parecían estrecharse, y las sombras se movían con mayor claridad. Escuché voces que susurraban mi nombre y gritos ahogados que venían de direcciones indefinidas. Intenté ignorarlos, concentrándome en la luz que me guiaba. Finalmente, llegué a la puerta de madera. Era inmensa, cubierta de runas similares a las del arco por el que había entrado. La empujé con esfuerzo, y al otro lado encontré una habitación circular. En el centro había un pedestal con un libro antiguo abierto. Las páginas estaban llenas de símbolos que no comprendía, pero al acercarme, comenzaron a reorganizarse en palabras que podía leer. El texto hablaba del laberinto de las sombras, un lugar creado para enfrentar los miedos más profundos y revelar la esencia de quienes se aventuraban en él. Decía que muy pocos lograban salir, y aquellos que lo hacían nunca volvían a ser los mismos. De pronto, la puerta se cerró con un estruendo. Las sombras en la habitación comenzaron a cobrar forma, y una de ellas, la más grande, se separó de las demás. Era mi propia sombra, pero distorsionada, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra. ¿Estás listo para enfrentar lo que realmente eres?, preguntó con una voz que era una versión grotesca de la mía. No respondí. Sabía que no podía huir. La sombra avanzó hacia mí, y sentí un frío que caló hasta mis huesos. Cuando estuvo a solo un paso de distancia, levanté el espejo que había tomado antes. La sombra se detuvo y comenzó a retorcerse, como si el reflejo la quemara. Finalmente, desapareció, y el espejo se rompió en 1000 pedazos. La habitación se desvaneció, y me encontré de vuelta en el claro del bosque. El arco de madera ya no estaba, y el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Aunque había salido, algo en mí había cambiado. Desde entonces, evito los espejos y las sombras demasiado largas. Siento que el laberinto no me dejó ir del todo, y que, en algún momento, tendré que regresar. Si alguna vez has recorrido un sendero desierto bajo la luz de la luna,
sabrás que la noche puede transformarlo todo. La sombra de un árbol se vuelve un espectro, el crujir de una rama se convierte en un susurro siniestro. Yo viví algo así, aunque mucho peor, en un lugar conocido como el Camino de las Sombras. El Camino de las Sombras no era famoso por sus vistas ni por su historia. Era un sendero angosto que cortaba a través de un bosque antiguo y denso, conocido por las desapariciones que lo rodeaban. Era el único atajo para llegar al pueblo vecino, pero pocos lo usaban. Aquella noche, sin embargo, no tuve opción. Mi trabajo como repartidor me había llevado a entregar un paquete a última hora, y la única forma de regresar antes de la medianoche era atravesar ese lugar. Mis amigos siempre me advertían, no tomes ese camino, las sombras allí tienen vida propia. Pero la alternativa era dar un rodeo de 3 horas. Confiando en mi escepticismo habitual, encendí mi linterna y me adentré en la penumbra. El aire era frío, mucho más de lo que debería ser para una noche de verano. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mí, bloqueando casi toda la luz de la luna. Solo mi linterna iluminaba el estrecho sendero frente a mí. Todo estaba extrañamente silencioso, ni siquiera el sonido de insectos o el canto de un ave nocturna. La atmósfera era sofocante, como si el bosque estuviera reteniendo el aliento. A medida que avanzaba, noté que las sombras se comportaban de manera extraña. Las ramas que mi linterna iluminaba proyectaban figuras que no correspondían a su forma. En lugar de líneas irregulares, aparecían contornos definidos, como rostros alargados y manos huesudas. Me dije a mí mismo que era mi mente jugándome una mala pasada, pero no podía ignorar el sudor frío que me recorría la espalda. El primer sonido que rompía el silencio fue un murmullo, suave y distante. Detuve mis pasos y giré en dirección al sonido. No había nadie. Aceleré el paso, sintiéndome cada vez más inquieto. Los murmullos continuaron, creciendo en intensidad, como si un grupo de personas estuviera hablando justo fuera de mi alcance. Lo más desconcertante era que no podía entender lo que decían, no era ningún idioma que conociera. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó. Me quedé inmóvil, intentando controlar mi respiración mientras mi corazón martilleaba en mis oídos. En la oscuridad total, los murmullos se transformaron en risas bajas y guturales, que parecían rodearme. Con manos temblorosas, golpeé la linterna hasta que volvió a encenderse, pero la luz era más débil. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, en el borde del sendero, había una figura alta y delgada. Su cuerpo era completamente negro, como si absorbiera toda la luz, y sus ojos eran 2 puntos brillantes que me observaban fijamente. No se movía, pero algo en su postura me daba la impresión de que estaba evaluándome, como un depredador estudiando a su presa. Retrocedí un paso, y la figura avanzó un paso hacia mí. El suelo bajo mis pies se sintió blando, como si las sombras mismas estuvieran intentando atraparme. Corrí, ignorando los murmullos que ahora se habían transformado en gritos distorsionados. Podía sentir que algo me seguía de cerca, el sonido de pasos resonaba justo detrás de mí, aunque no me atrevía a mirar. El sendero parecía alargarse interminablemente. Mi linterna empezó a parpadear de nuevo, y por momentos quedaba sumido en la oscuridad completa. Fue en uno de esos parpadeos que tropecé y caí al suelo. La linterna rodó lejos de mí, y al intentar alcanzarla, sentí una mano fría sujetar mi tobillo. Grité y pateé con todas mis fuerzas, liberándome del agarre. La luz de la linterna, ahora temblorosa, iluminó un rostro demacrado que se desvaneció en la penumbra tan rápidamente como había aparecido. No me detuve a pensar, simplemente corrí hasta que vi una luz tenue a lo lejos. Era la salida del bosque. Cuando finalmente llegué al camino principal, me derrumbé en el suelo, respirando con dificultad. Miré hacia atrás, esperando ver a esa figura, pero no había nada. El bosque estaba tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Desde esa noche,
he evitado el camino de las sombras a toda costa. Sin embargo, a veces, en la quietud de la madrugada, creo escuchar esos murmullos de nuevo. Y siempre que apago las luces, tengo la sensación de que algo me observa desde las sombras. Aquella noche de otoño, la temperatura descendía rápidamente y el aire estaba impregnado de una humedad que hacía que la piel se erizara. Había accedido a tomar el turno nocturno en la vieja estación de tren del pueblo, una estructura que se había mantenido intacta desde principios del siglo XX. Su apariencia desgastada y el silencio que la rodeaba le daban un aura casi sepulcral. Me asignaron la tarea de supervisar la llegada y salida de los trenes nocturnos, pero esa noche algo diferente estaba a punto de suceder. La estación se encontraba en el límite de un bosque denso y oscuro. Los pocos trenes que pasaban eran de carga, y el último estaba programado para las 11:45 de la noche. Me instalé en la pequeña cabina de control, rodeado por las luces parpadeantes de los monitores y el suave zumbido de los equipos. El frío había comenzado a filtrarse incluso a través de las gruesas paredes de ladrillo, y la soledad de la noche empezaba a pesar sobre mí. A las 11:30 de la noche, los rieles comenzaron a vibrar suavemente. Una seña de que el tren de carga se acercaba. Me levanté, tomé mi linterna y salí a la plataforma para verificar que todo estuviera en orden. Pero al mirar hacia los rieles, no vi nada. El sonido seguía aumentando, como si un tren invisible estuviera acercándose. Me quedé inmóvil, escuchando cómo el ruido llegaba a su punto máximo y, de repente, desaparecía. Como si el tren nunca hubiera estado allí. Decidí volver a la cabina, convencido de que la fatiga estaba jugando con mi mente. Sin embargo, justo cuando iba a cerrar la puerta, escuché el silbato de un tren, agudo y desgarrador, resonando desde los rieles vacíos. Miré hacia el túnel que se encontraba a unos metros de la estación, y una luz débil comenzó a brillar en la oscuridad. Un tren apareció lentamente, emergiendo del túnel como un espectro. Era un modelo antiguo, con vagones de madera y faroles colgando a los lados, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes de la estación. Lo que más me inquietó fue que no había nadie a bordo. Ni maquinista, ni pasajeros. Solo el sonido del motor y el crujir de las ruedas contra los rieles. El tren se detuvo frente a la plataforma. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Una sensación de inquietud profunda se apoderó de mí, y mi instinto me decía que no debía acercarme. Pero algo, quizás la curiosidad, me impulsó a caminar hacia uno de los vagones. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior emanaba un aire helado que me hizo retroceder. «Sube», escuché una voz ronca, susurrando desde dentro del vagón. No había nadie en la estación, y esa voz parecía surgir directamente de las sombras. Retrocedí un paso, pero antes de que pudiera reaccionar, el tren comenzó a moverse nuevamente. Sus ruedas chirriaban como si estuvieran oxidadas, y el tren desapareció por el túnel al otro lado de la estación. Regresé a la cabina, temblando, y marqué el número del supervisor. Quise reportar lo que había sucedido, pero mientras esperaba que alguien contestara, el reloj marcó exactamente la medianoche. Todas las luces de la cabina parpadearon y se apagaron. El zumbido de los equipos se convirtió en un silencio absoluto. Fue entonces cuando sentí que no estaba solo. Una sombra se movió en la esquina de la cabina, y una presencia helada se instaló detrás de mí. Lentamente, giré la cabeza y vi a un hombre de traje antiguo, con un sombrero ladeado y una mirada vacía. Estaba empapado, como si hubiera salido de un río, y en sus manos sostenía un boleto desgastado. «El tren siempre llega a tiempo», murmuró, antes de desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, cada noche que paso en la estación, escucho el silbato de ese tren a la distancia. Nunca volvió a detenerse frente a mí, pero sé que sigue viajando, cargando con pasajeros que nunca llegaron a su destino.
Había algo extraño en el lago Dorado. No era su agua helada ni la niebla que lo cubría la mayor parte del año. Tampoco era el silencio absoluto que lo envolvía, incluso en días soleados. Era algo más profundo, algo que hacía que cada persona que lo visitaba se fuera con un peso inexplicable en el pecho, como si el agua misma les hubiera robado un pedazo de alma. Yo había escuchado historias sobre el lago desde que era niño. Era el tipo de relato que los mayores contaban con voz baja alrededor de una fogata, como si pronunciarlo en voz alta pudiera invocar algo. Se decía que, en noches sin luna, podía escucharse un susurro proveniente de las aguas, un canto suave y melancólico que llamaba a aquellos que se atrevieran a acercarse. Y algunos lo hacían. Siempre había quienes, impulsados por la curiosidad o por un desafío estúpido, se aventuraban a escuchar el canto del lago. Lo que ocurría después era confuso. Algunos regresaban horas más tarde, con la mirada perdida y el cabello húmedo, incapaces de recordar qué había sucedido. Otros, simplemente, no regresaban. Yo nunca había creído esas historias. Crecí convencido de que eran cuentos para asustar a los niños. Pero cuando mi amigo Raúl desapareció una noche cerca del lago, comencé a dudar. Todo comenzó con una excursión. Raúl era el tipo de persona que siempre buscaba emociones fuertes, y el lago Dorado parecía ser su nueva obsesión. Una tarde me convenció de acompañarlo. Era otoño, y los árboles alrededor del lago estaban desnudos, sus ramas esqueléticas se reflejaban en el agua tranquila. Llevábamos linternas y una tienda de campaña. Raúl había insistido en pasar la noche allí, para vivir la experiencia completa. Aunque no estaba del todo cómodo con la idea, acepté. Raúl siempre tenía esa forma de hacer que los demás se sumaran a sus planes. Llegamos al anochecer. La temperatura descendió rápidamente, y el aire olía a humedad y hojas podridas. Armamos la tienda cerca de la orilla, y encendimos una pequeña fogata. Mientras el fuego crepitaba, Raúl no paraba de hablar sobre las leyendas del lago. Yo intenté reírme de sus historias, pero había algo en su tono que me incomodaba. No parecía estar contando cuentos, parecía convencido de que algo real habitaba esas aguas. Poco después de medianoche, ocurrió. El viento había cesado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando el canto comenzó. Era apenas un susurro, una melodía apenas audible que parecía surgir desde el centro del lago. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Raúl, en cambio, se levantó de inmediato, como si algo lo hubiera llamado. Caminó hacia la orilla, con los ojos fijos en el agua. Intenté detenerlo, pero él apenas reaccionó. «¿Escuchas eso?», murmuró. Su voz sonaba extraña, como si estuviera soñando despierto. «Raúl, volvamos a la tienda», le dije, pero él no me escuchó. Dio un paso más hacia el agua, y otro, hasta que sus pies estuvieron sumergidos en el lago. Fue entonces cuando reaccioné. Corrí hacia él, lo agarré del brazo y lo forcé a retroceder. Sus ojos estaban vidriosos, y por un momento pensé que iba a pelear conmigo, pero finalmente se detuvo. Esa noche no hablamos más. Raúl se metió en la tienda, pero yo me quedé despierto, observando el lago desde la distancia. El canto cesó poco después, pero el eco de su melodía permaneció en mi mente. A la mañana siguiente, Raúl estaba desaparecido. Su saco de dormir estaba vacío, y sus botas aún estaban junto a la tienda. Lo busqué por horas, gritando su nombre, recorriendo el bosque cercano, pero no encontré ni rastro de él. Fue entonces cuando vi las huellas. Eran sus pisadas, claramente visibles en la tierra húmeda. Iban desde la tienda hasta la orilla del lago y desaparecían en el agua. Regresé al pueblo en estado de shock. Nadie quiso escuchar mi historia. La policía realizó una búsqueda superficial, pero pronto desistieron, calificando la desaparición de Raúl como un accidente.
Para ellos, seguramente había caído al agua y se había ahogado. Pero yo sabía que no era así. Pasaron meses, y mi vida volvió, en apariencia, a la normalidad. Sin embargo, el lago seguía llamándome. En las noches más silenciosas, podía escuchar el eco de aquel canto, como si se filtrara a través de las paredes de mi casa. Sabía que no podía ignorarlo para siempre. Finalmente, una noche de invierno, regresé al lago. Estaba completamente helado, cubierto por una capa de hielo que reflejaba la luz de la luna. Caminé hasta la orilla, sintiendo como el aire helado quemaba mis pulmones. Me quedé allí, esperando. Y entonces, el canto comenzó de nuevo. Era más fuerte esta vez, más claro. Podía distinguir palabras, aunque no las entendía. Sin pensar, comencé a caminar hacia el agua. Cada paso que daba parecía inevitable, como si no tuviera otra opción. El hielo crujió bajo mis pies, pero no me detuve. Cuando llegué al centro del lago, el canto se detuvo, y el silencio me envolvió una vez más. Miré hacia abajo, a través del hielo translúcido, y vi algo que nunca podré olvidar. Decenas, quizás cientos de rostros miraban hacia mí desde debajo del hielo. Rostros pálidos, con los ojos abiertos de par en par, congelados en una expresión de horror eterno. Entre ellos estaba el rostro de Raúl. La lluvia no cesaba. Cada gota que golpeaba el suelo creaba un susurro inquietante, como si la misma naturaleza intentara hablar en un lenguaje que no lograba entender. Había algo diferente esa noche. Algo que no podía poner en palabras, pero que se anidaba en mis pensamientos como una sombra persistente. Era tarde, mucho más tarde de lo que pensaba. Había decidido caminar para despejar mi mente, alejarme del bullicio de la ciudad. La tormenta, aunque molesta, me ofreció un refugio, un manto que me sumergió en una atmósfera de soledad. Sin embargo, cuanto más me adentraba en el parque, más sentía que algo no estaba bien. El parque estaba desierto, no era raro a esas horas. La mayoría de las personas preferían estar resguardadas en sus hogares cuando el clima se volvía tan impredecible. Pero, mientras caminaba, la sensación de ser observado se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, la visibilidad era limitada. La neblina espesaba la oscuridad, haciendo que los árboles se difuminaran como sombras gigantes. De vez en cuando, un débil relámpago iluminaba el horizonte, revelando por un breve instante el contorno de la senda por la que caminaba. Me detuve un momento y escuché. Un sonido a lo lejos, algo inconfundible, pasos. No estaba seguro de si era el eco de los míos o si realmente alguien más se encontraba en el parque. El viento soplaba de manera intermitente, trayendo consigo un murmullo que se confundía con las voces del entorno. Los pasos, sin embargo, persistieron. Eran lentos, calculados, como si alguien me siguiera deliberadamente, pero no había nadie a la vista. Continué caminando, acelerando el paso. Mi respiración se entrecortaba mientras trataba de racionalizar lo que sentía. Tal vez solo era mi mente jugando trucos, pensando en exceso en las historias extrañas que había oído sobre este lugar. Pero la sensación persistía, esa incomodidad que te recorre la columna vertebral, la misma que te dice que no estás solo. A lo lejos, una figura apareció. O, más bien, una sombra. Una silueta que emergió entre los árboles, pero tan difusa que no podía identificar con certeza si era real o producto de la lluvia y la niebla. Me quedé quieto, observando. No pude distinguir más detalles, salvo que se movía, avanzando lentamente en mi dirección. Un sudor frío recorrió mi frente mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías quieto, esperando a ver qué sucede? ¿O intentarías acercarte a esa figura, esperando que no fuera lo que temías? Mi instinto me decía que debía continuar, que debía alejarme lo más rápido posible.
pero algo dentro de mí, tal vez la curiosidad, me empujó a dar un paso hacia ella. La figura no parecía reaccionar, como si no me hubiera notado. Sin embargo, a medida que me acercaba, el aire se volvía más denso, cargado de una electricidad palpable. Mis pasos, aunque cautelosos, comenzaron a sonar más fuertes, como si el silencio de la tormenta se hubiera tragado todo lo demás. De repente, un sonido rompió la quietud, una risa. No era humana. Era una risa profunda, gutural, algo antinatural que resonó en mis oídos y me paralizó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura comenzó a moverse más rápido, desapareciendo tras los árboles, como si hubiera sentido mi presencia. No sabía si debía seguirla o retroceder. Pero el miedo, ese miedo visceral, comenzó a invadirme. Sin pensarlo, decidí retroceder. Un relámpago iluminó el cielo en ese preciso momento, y en su luz fugaz, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una sombra, diferente a la anterior, se deslizaba por entre los árboles a gran velocidad. Como un ente sin forma. No tenía rostro, pero sentía su presencia, esa presión invisible que te dice que no puedes escapar. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la sensación de que algo estaba muy mal no desaparecía. ¿Qué sucedía realmente en este parque? ¿Estaba siendo víctima de mi imaginación, o había algo real que acechaba entre los árboles? Aceleré el paso, buscando una salida. Pero cuanto más avanzaba, más parecía perderme. Las sendas se volvían irreconocibles, y la oscuridad se volvía cada vez más espesa. La risa se escuchaba de nuevo, esta vez más cerca. No podía determinar de dónde provenía, pero cada vez estaba más cerca, como si algo me estuviera siguiendo, observando, esperando. La lluvia comenzó a arreciar, convirtiéndose en una cortina que me dificultaba ver con claridad. Todo parecía desvanecerse a mi alrededor, como si el parque hubiera cobrado vida y estuviera jugando conmigo. De repente, vi una figura humana frente a mí, tan repentina como un destello. No estaba seguro de si era real o parte de la tormenta, pero tenía la certeza de que estaba allí para algo, tal vez para guiarme, tal vez para atraparme. Me quedé paralizado por un momento, mirando esos ojos que, aunque no los veía con claridad, sentía profundamente. Había algo en ellos que me desconcertaba, algo en esa presencia que me era completamente ajeno, como si no perteneciera a este mundo. La figura se acercó lentamente, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre la niebla tan rápidamente como había aparecido. Decidí correr, pero no sabía hacia dónde. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si me estuvieran envolviendo. Cada paso me llevaba más y más lejos de lo que pensaba que era la salida. El parque, o lo que quedaba de él, parecía haber cambiado. Las sendas se torcían en ángulos extraños, y el sonido de la lluvia se convirtió en algo más, algo que vibraba en el aire, como si todo lo que me rodeaba estuviera a punto de colapsar. Fue entonces cuando escuché su voz. Susurrante, apenas audible, como un eco en mis oídos. No puede salir. Me giré rápidamente, buscando la fuente de esa voz, pero no vi nada. Solo la oscuridad. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La figura, esa que había visto antes, estaba de nuevo, pero esta vez estaba más cerca, más definida. Solo que, ahora, no parecía humana. Era difícil de describir, pero lo que vi me paralizó, una criatura, alta, con una forma amorfa, sin rostro, pero llena de algo que no quería comprender. La niebla se disipó brevemente, y por un instante vi sus ojos. Eran dos luces rojas que brillaban con intensidad, como dos faros en la oscuridad. Estaba frente a mí, observándome, y su risa volvió a resonar en mi mente. Lo último que recuerdo antes de perderme por completo en la neblina es esa sensación abrumadora de que ya no estaba solo. ¿Lo estaba? ¿O era solo el principio de algo mucho mayor?
Lo cierto es que no sé si logré salir de allí esa noche, o si la tormenta me atrapó para siempre. Pero te invito a que reflexiones. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa sin que puedas verlo? ¿Qué harías si te encontrases atrapado en un lugar sin salida, rodeado por sombras que se mueven y susurros que no logras comprender? Deja tu comentario. Porque, tal vez, después de todo, este parque no sea tan vacío como parece. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando decidí salir a dar un paseo. No era lo más sensato, pero la noche me llamaba. El aire estaba fresco y la lluvia había cesado, dejando un manto de humedad que se pegaba al suelo y la niebla que flotaba por todo el vecindario, ocultando casi por completo las luces de las farolas. Caminé sin rumbo, permitiendo que mis pensamientos se mezclaran con la quietud de la madrugada. Mi nombre es Javier. No soy del tipo de persona que cree en cosas extrañas, pero aquella noche algo cambió. No lo entendí en su momento, pero ahora, con el paso de los días, no puedo dejar de preguntarme qué ocurrió realmente. Mi caminata me llevó por calles que conocía bien, pero esa niebla transformó todo. Los edificios, usualmente familiares, se veían distorsionados, como si pertenecieran a un lugar distinto. En mi mente, todo parecía sumergido en un sueño lúgubre, casi onírico. Decidí caminar hasta el viejo parque en las afueras del pueblo, un sitio que en mi infancia solía visitar a menudo. Nadie pasaba por allí a estas horas, especialmente bajo tal espesor de niebla. Al llegar, el parque parecía más sombrío de lo que recordaba. Las bancas, desgastadas por el tiempo, estaban cubiertas de musgo, y los árboles se alzaban como sombras inmóviles. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el sonido. Aunque el aire estaba perfectamente silencioso, algo dentro del parque producía un leve crujido. Era como si el suelo se estuviera agrietando, como si algo estuviera enterrado allí, esperando ser liberado. Decidí adentrarme más. La luz de la farola que quedaba cerca de la entrada no era suficiente para disipar la niebla, así que pronto perdí toda referencia de orientación. Solo podía ver el contorno de los árboles, las sombras largas que creaban. Algo en el ambiente me hacía sentir incómodo, pero no logré identificar el qué. Tal vez era la sensación de estar completamente solo en un lugar que, de alguna manera, parecía estar esperando mi llegada. En la distancia, pude distinguir una figura. Estaba de pie, bajo uno de los árboles más grandes. Al principio, pensé que era alguien más que había tenido la misma idea que yo, pero algo en su postura me hizo dudar. La persona estaba inmóvil, mirando al frente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. ¿No se movía? Me acerqué con cautela, mi respiración se aceleraba ligeramente, pero trataba de ignorarlo. Hola, mi voz se rompió al atravesar el aire húmedo. No hubo respuesta. Decidí acercarme un poco más. Al estar más cerca, me di cuenta de que la figura era extraña. Su ropa no era del todo visible, parecía fundirse con la niebla. Pero lo que realmente me detuvo fue su rostro. No había rostro. No podía ver ojos, boca, nada. Era como una máscara borrosa, cubriendo lo que supuestamente debía ser un ser humano. Mi instinto me dijo que debía irme, que algo no estaba bien, pero no podía moverme. Estaba paralizado, como si el miedo me hubiera anclado al suelo. Entonces, sin previo aviso, la figura giró lentamente, dándome la espalda, y comenzó a caminar hacia el centro del parque. Cada paso que daba resonaba en la quietud de la madrugada, pero no escuchaba el sonido de sus pies golpeando el suelo, como si estuviera levitando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y finalmente, pude moverme. Mi respiración era entrecortada, y no pude evitar mirar hacia atrás. La figura ya no estaba visible, como si la niebla la hubiera devorado. No sé por qué, pero sentí que debía seguirla. Algo en mí me empujaba a hacerlo.
Quizás era la curiosidad, tal vez el miedo. Algo en mi interior me decía que tenía que saber qué estaba pasando, aunque en lo más profundo sabía que no debía. A medida que avanzaba por el parque, los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Las sombras de sus ramas se alargaban, creando figuras grotescas que se movían por el rabillo del ojo. Pero cuando miraba de frente, todo estaba quieto. Solo el eco de mis propios pasos acompañaba el silencio. De repente, una risa. Suave al principio, casi como un susurro, pero lo suficientemente clara como para que me detuviera en seco. Giré, buscando de nuevo a la figura. Nada. Solo la niebla y el silencio. Pero entonces, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Entre las sombras, en lo alto de uno de los árboles, algo brillaba. 2 puntos rojos, intensos, como 2 ojos observándome desde las alturas. El aire se volvió aún más denso, como si una presión invisible me empujara hacia abajo. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa, pero no sabes qué es? Eso es lo que experimenté en ese momento. Estaba siendo observado por algo que no podía ver por completo, pero lo sentía, lo sabía. La risa se hizo más fuerte, ahora resonando como un eco lejano en todo el parque. El sonido parecía venir de todas partes, como si las sombras mismas estuvieran riendo de mí. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, aunque sabía que no había respuesta. No podía dejar de mirar los ojos brillantes, esperando que desaparecieran, que todo fuera una ilusión. Pero no desaparecieron. Al contrario, parecían acercarse lentamente. Mi cuerpo comenzó a temblar, mi mente estaba llena de pensamientos confusos, y mis piernas no respondían. Me sentía atrapado en una red invisible. De repente, un grito desgarrador, humano, pero al mismo tiempo distorsionado, como si no fuera real. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido no se desvaneció. Ahora estaba más cerca, viniendo de entre los árboles, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero de una manera que no era natural. Algo no encajaba. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Comencé a correr, pero la niebla parecía devorar cada paso que daba. El parque, que parecía tan familiar, ahora se había transformado en un laberinto sin fin. Las sendas se cruzaban, los árboles se doblaban hacia mí, como si quisieran atraparme. Los ojos rojos seguían allí, siguiéndome, observándome desde las sombras. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré encontrar la salida. Corrí hacia la calle, donde la niebla se disipaba un poco y la luz de las farolas parecía más estable. Miré atrás una última vez y en ese instante vi algo que hizo que mi sangre se helara. La figura estaba de pie en la entrada del parque, observándome. No podía verle la cara, pero sentía su presencia, como si estuviera esperando. Cuando finalmente llegué a casa, no pude dormir. La sensación de ser observado persistió durante días. Aún hoy, cada vez que paso cerca del parque, me detengo, mirando las sombras, preguntándome si aquello fue real o solo un producto de mi mente. Pero lo que más me inquieta es la risa, esa risa que no puedo olvidar. ¿Qué era esa figura? ¿Y por qué estaba tan cerca de mí? ¿Alguna vez te has sentido perseguido por algo que no puedes ver? ¿Qué harías si te encontraras atrapado en un lugar donde las sombras parecieran cobrar vida? Quiero saber tu opinión, porque yo sigo buscando respuestas, aunque sé que nunca las encontraré. Era una tarde de otoño cuando decidí tomar el tren para escapar un poco del caos de la ciudad. Había trabajado durante días sin descanso y necesitaba desconectar. El destino era un pequeño pueblo a unas horas de distancia, un lugar tranquilo, sin muchas personas y con paisajes que siempre me habían cautivado. Mi nombre es Marcos, y no soy un gran aficionado a las sorpresas, pero aquella tarde cambiaría mi forma de ver las cosas. El tren partió de la estación central,
llena de la típica prisa de la gente que siempre corre hacia algún destino, sin siquiera mirar a su alrededor. Mi vagón estaba casi vacío, y el suave traqueteo de las ruedas sobre los rieles me sumió en una especie de trance, permitiéndome olvidarme por completo de todo lo que había dejado atrás. No tenía prisa, solo quería relajarme. Sin embargo, a medida que avanzaba el trayecto, algo extraño comenzó a suceder. No estaba del todo seguro de qué era, pero la sensación de que algo no iba bien me invadió poco a poco. El tren empezó a frenar de manera inusual, y al mirar por la ventana, vi algo que no entendí en un primer momento, una estación en medio de la nada. Era un pequeño edificio de madera, con un par de bancos vacíos y una vía que parecía no haber sido utilizada en años. En la distancia, apenas se veía algo más que el horizonte nublado. Algo no encajaba. El tren, que ya había reducido su velocidad, se detuvo por completo en la estación desierta. Miré alrededor, buscando alguna señal de por qué nos habíamos detenido en ese lugar, pero todo estaba extraño, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Nadie más parecía reaccionar ante la parada, como si todos estuvieran esperando a que algo sucediera. Decidí bajar del tren. Era raro, pero algo me empujó a explorar ese lugar. Como si una fuerza invisible me invitara a descubrir qué había allí, aunque mi lógica me decía que debía quedarme dentro y esperar. Sin embargo, no pude evitarlo. Bajé, y el aire, aunque fresco, se sentía cargado de una tensión extraña. La estación, aunque antigua, no estaba tan deteriorada como esperaba. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, aunque sucias, no parecían rotas. No había señales de abandono total, pero todo estaba demasiado tranquilo, demasiado silencioso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la niebla comenzaba a rodear el edificio, como si la estación se desvaneciera en el aire. Decidí caminar unos pasos hacia la vía, pero fue en ese momento cuando escuché algo que hizo que mi corazón se acelerara, el sonido de pasos. Eran pasos suaves, casi imperceptibles, pero claramente estaban ahí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Mi mente comenzó a buscar explicaciones, pero no podía entenderlo. Estaba solo, al menos eso pensaba. Avancé un poco más, y lo que me llamó la atención fue el sonido. En la estación había algo que resonaba débilmente, un murmullo, como si alguien estuviera susurrando. Me acercó al borde de la vía, donde las sombras parecían alargarse con la niebla. Mis ojos recorrieron el entorno, pero no encontré nada. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta. La sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo que pasaba, pero me negaba a regresar al tren. Algo me decía que debía seguir adelante. De repente, un silbido. Suave, casi musical, vino de algún punto lejano en la vía. No era el silbido de una persona común, era algo extraño, como si fuera un eco de otro tiempo. Me quedé inmóvil, escuchando, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. La niebla, que ya cubría la estación, parecía envolverlo todo en un abrazo frío. Cuando miré de nuevo hacia el tren, noté algo que me heló la sangre. Las luces del tren, que antes estaban encendidas, ahora se habían apagado. La estación estaba envuelta en una oscuridad total, excepto por la luz que emanaba débilmente de las farolas de la estación. Era como si el tren hubiera desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido allí. No podía entenderlo. Mi respiración se hizo más agitada, y un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había señales del tren ni de las personas que iban en él? Al dar un paso atrás, el murmullo se hizo más fuerte, más cercano. Era como si alguien estuviera al acecho, observándome. No podía localizar el origen de ese sonido, pero sabía que algo o alguien estaba cerca. Mi cuerpo reaccionó automáticamente,
Di media vuelta y comencé a caminar rápidamente hacia el edificio de la estación, pero al hacerlo, me encontré con algo aún más desconcertante. A lo lejos, en la distancia, vi una figura. Era una sombra borrosa, indistinta, pero claramente humana. Estaba parada junto a las vías, mirando hacia mí. En principio, pensé que podría ser otro pasajero, tal vez un guardia o alguien más que había bajado del tren, pero algo no encajaba. La figura no se movía, ni siquiera respiraba. Estaba completamente quieta, como una estatua, y su rostro era borroso, como si la niebla lo estuviera distorsionando. No podía dejar de mirarla, pero también sabía que no debía acercarme. Algo me decía que no debía moverme, que algo terrible sucedería si lo hacía. Sin embargo, algo dentro de mí también me empujaba a entender qué estaba sucediendo. De repente, el silbido se repitió, esta vez mucho más cerca. Era como si viniera desde el interior del edificio, desde el lado oscuro de la estación. Pero no había puertas que se abrieran, ni ventanas que se movieran. Todo estaba sellado, oscuro, como si la estación hubiera quedado atrapada en una cápsula de tiempo. La figura, que seguía ahí, comenzó a moverse lentamente hacia mí. Su rostro se seguía distorsionando, pero a medida que se acercaba, la niebla que la rodeaba comenzó a desaparecer. Fue entonces cuando lo vi claramente, no era una persona. No era humano. Sus ojos brillaban con un fulgor rojizo, y su rostro, o lo que quedaba de él, era una máscara vacía. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó el lugar, y la figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera existido. La estación, que antes parecía envuelta en una atmósfera densa, ahora era completamente vacía. Regresé corriendo al tren, pero cuando llegué a la vía, encontré solo el silencio. La niebla había desaparecido por completo, y el tren nunca llegó. No había huellas, ni señales de que algo hubiera sucedido. Solo quedaba la estación, que parecía haber regresado a su normalidad, como si nada hubiera pasado. Lo extraño es que, desde esa tarde, he vuelto varias veces al mismo lugar, pero nunca más he visto la estación, ni la figura. ¿Era un sueño? ¿Una ilusión? No lo sé, pero el eco de ese silbido aún resuena en mi cabeza, como una advertencia que nunca entendí del todo. ¿Qué piensas tú? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo te persigue en los lugares más inesperados? ¿Qué harías si te encontraras atrapado en una estación desierta, sin explicación alguna? Gracias por sumergirte en estas historias. Si el misterio te atrapó, no dejes escapar lo que viene, suscríbete, activa la campanita y comparte. Cada relato es un nuevo secreto por descubrir. Nos vemos en la próxima dimensión del misterio.